el tema, ¿por qué anunciamos el Evangelio? O sea, porque a veces pensamos, hermano, que bueno, es más, le voy a decir algo. De repente hay personas que dicen, yo voy a poner mi iglesia, ¿verdad? O sea, como que si al final el fin era poner una iglesia, o yo voy a hacer un, qué sé yo, un ministerio, como si al final la finalidad, valga la redundancia, fuera abrir una iglesia más. Yo creo, hermanos amados, que ni es el puesto, ni es la iglesia lo que debemos de buscar, sino más bien el propósito de por qué Dios hizo la iglesia. Dios hizo la iglesia, hermanos, para que fuera su, su agencia, llamémosle así, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces la iglesia existe, entre otras cosas, para predicar el evangelio, hermanos. Y el evangelio no es otra cosa que el evangelio son buenas noticias. ¿Estamos aquí? Dice las buenas nuevas. Eso quiere decir evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Good news, como dicen en Estados Unidos, ¿verdad? Good news en inglés. O sea, porque hoy hay tantas fake news en las redes sociales, en el internet. Están las fake news, las noticias falsas, ¿verdad? Están las malas noticias, las bad news, ¿verdad? Pero el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y por eso, hermanos, esta mañana, fíjense que los periódicos muchas veces usted lee las noticias y tienen sesgos, ¿verdad? Dependiendo de quién sea el dueño del periódico, dependiendo de qué ideología sea el dueño del medio de comunicación. Así también, hermano, usted va a ver las noticias, no tal vez lo que son, sino que lo que quieren que usted crea. Pero esta mañana, hermanos, para ir directamente, vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Ahí vamos a ver por lo menos, hermanos, rápidamente 10 cosas por las cuales anunciamos el evangelio. Primero, hermanos amados, dice en Romanos capítulo 1, versículo 13 al 14, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y oiga lo que dice después Pablo: a los griegos y a los que no son griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Yo les debo, yo les debo. Ah, ¿cómo es que tú no te gusta tener deudas? Pues sí tenemos una deuda, pues sí tenemos una deuda. ¿Cuál es la deuda que tenemos? De predicar el evangelio. Toda la gente que está allá afuera, hermano, le debemos la predicación del evangelio. ¿Estamos aquí? Pablo se sentía deudor, hermanos, de predicar el evangelio. Pero no solo eso, sino que Pablo también, hermanos, tenía pasión por la predicación del evangelio. Mire lo que dice el versículo 15, Romanos capítulo 1, versículo 15, que dice, hermanos: así que en cuanto a mí, dice Pablo, ya que yo me siento deudor de compartir estas buenas noticias, en cuanto a mí, pronto, esa palabra pronto, hermanos, quiere decir yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio que sea necesario para anunciaros el evangelio. También a vosotros los que estáis en ese tiempo. Imagínense Roma, la capital del mundo europeo de aquel tiempo. Dice Pablo: en cuanto a mí, yo estoy listo para hacer el sacrificio que sea necesario. Yo quiero recordarle esta mañana, hermanos, de que para que nosotros podamos estar aquí sentaditos, hace quizás por lo menos 100 años vinieron los primeros misioneros de otras partes del mundo a compartir la palabra del Señor, a hacer sacrificios aquí entre nosotros. Por ejemplo, hermano, la familia Pensotti, unos misioneros que venían de la parte de Nicaragua, en aquellos medios de transporte rústicos, ¿verdad?, de aquel tiempo, mientras venían de allá para acá, se le murió su esposa. Y usted sabe, hermano, qué tenía que hacer él con el cadáver de su esposa en alta mar. Pues tirarlo al agua, ¿verdad? Tirarlo al agua. Y muchas de esas historias, hermanos, pudiéramos seguirlas contando y contando, para que nosotros recordemos, hermanos, de que hubo gente que estuvo dispuesta a hacer un sacrificio para anunciar el evangelio del Señor.
Como Asamblea de Dios aquí en El Salvador, hermanos, se cuenta la historia del hermano Francisco Arbizú en Santa Ana. Él tenía una zapatería y él, cuando se dio cuenta de la existencia de la Asamblea de Dios allá en Estados Unidos, él vendió su zapatería para comprar su boleto para irse por tren hasta Puerto Barrios, y de Puerto Barrios, Guatemala, tomar un buque de vapor, me imagino de ese tiempo, 1930, ¿verdad? Ir hasta Estados Unidos a contactarse con los hermanos de allá para invitarlos a venir a El Salvador, y entraron los misioneros a caballo por las partes del puente Arce, que no había puente en ese tiempo, de San Francisco Menéndez. Y cómo fue el sacrificio de la gente que estuvo dispuesta a ir, de mi parte, hermanos, mi abuelo, el papá de mi mamá, fue el primer cristiano aquí en la zona de Huayúa, la parte norte, un cantón que se llama San Juan de Dios. Y en ese tiempo fue el levantamiento armado, ¿verdad?, que venía desde Tacuba, el levantamiento, como sea, revolucionario, comunista, como sea, ¿verdad? Y aprovechando esa coyuntura, acusaron a mi abuelo también de comunista porque era cristiano, y lo metieron preso, lo bajaron amarrado con sus dos hijos desde allá de esa zona y lo llevaron hasta San Salvador. El punto es acá, hermanos amados, que Pablo dice: en cuanto a mí, yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio que sea para compartir el evangelio. ¿Por qué, hermanos amados? Porque no debemos de avergonzarnos de anunciar las buenas noticias, porque es lo único. ¿Y sabe por qué? Y yo le voy a decir algo, y esto no quiero, si usted no se acordara de otra cosa del mensaje, yo quiero que usted lo afiance, lo afirme, lo abrace, lo cree, hermano. No quiero que usted lo diga de una manera trillada, solo porque lo repite. Pero quiero decirle algo esta mañana, hermanos. ¿Por qué no nos avergonzamos de predicar el evangelio? Yo en lo particular, hermanos, como pastor, no crea que todo es color de rosa. Oh, qué bonito, ¿verdad? El pastor héroe que se para en un púlpito y predica domingo a domingo, y tal vez a muchas personas o a cientos de personas. No, la parte difícil de esto es que para muchos nosotros somos vividores. La parte fea de esto es que para muchos nosotros somos haraganes que no tenemos nada que hacer. Entonces uno en esos momentos preferiría mejor vivir de nuestro trabajo, de nuestra profesión, hacer lo que nos preparamos. Pero ¿por qué aún así, hermanos, tenemos que hacer la cara a veces de payaso, ¿verdad? Y presentarnos. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy convencido, hermanos, que no hay otra forma, no hay otra palabra. Dice la Biblia: no me avergüenzo del evangelio, porque es el único que tiene el dunamis, el poder de Dios para darle libertad a los que están cautivos. Es lo único. Si yo creyese que hubiera otra forma, hermano amado, si un discurso político pudiera cambiar la vida de las personas, si un discurso pedagógico, si un discurso académico pudiera cambiar, hermanos amados, la vida de las personas, pero no es eso, es solo la palabra de Dios que puede rescatar y darle libertad al que está perdido. Y por eso es que predicamos, por eso es que anunciamos, a riesgo de toda la crítica, a riesgo de lo que la gente pueda pensar de nosotros. Hermano amado, si yo creyese que hay otra forma, créame lo que yo me dedicara a otra cosa. Yo me dedicara a otra cosa. Pero yo sé a cuántos de ustedes las buenas nuevas de Dios les cambió la vida. Y hay un coro antiguo que dice: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz?, dice el coro, sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Por eso, hermano amado, debemos de anunciar el evangelio, porque hay gente que no va a poder salir de sus situaciones a menos que alguien les predique la palabra del Señor, le anuncie la palabra de Dios. Imagínese usted, hermano amado, hay gente que promueve productos. Yo me fijo en eso de TV Offer, ¿verdad? Y tal vez lo que están vendiendo es un guacal para lavarse los pies. No sé si se ha fijado, un guacal para lavarse los pies. Y la gente dice: gracias, guacal, me cambiaste la vida. O sea, y el evangelio, hermano, nos ha cambiado la vida a nosotros.
Jesucristo nos cambió la vida. Y a veces, hermanos, la gente promueve esas cosas como algo especial. ¿Por qué no nosotros no nos vamos a parar en un púlpito, en una esquina, hermano amado? Porque no es necesario ni un púlpito. Es más, yo le aseguro y se lo digo con todo mi corazón, a mí no me hace pastor el púlpito ni el título. Si yo no tuviera esto, yo creo que siempre siguiera predicando la palabra del Señor en cualquier parte y en cualquier lugar. Porque al final, hermano, mi pasión no es ser pastor, mi pasión es anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos amados, a veces tenemos que repensar por qué queremos hacer una iglesia. No, que quiero hacer una iglesia porque quiero tener gente que me siga, o quiero hacer una iglesia para predicar a Cristo y salvar más almas para el Señor. Entonces, hermanos amados, no debemos de avergonzarnos. Ustedes, no sé si ustedes se acuerdan de aquel vendedor que se subía a los autobuses, ¿verdad? Con corbata y con su ataché, y lo que vendía era una crema de algo, ¿no? Y decía, mire, esta crema le sirve para todo, para los piojos, para los callos, para todo. Y ellos la promovían con tanto orgullo. Así que, hermano amado, cuanto más usted y yo anunciemos el evangelio de Cristo como la única solución para la salvación de las personas. Entonces Pablo decía, hermanos amados, Pablo decía, ¿por qué anunciamos el evangelio? Y Pablo va un poco más allá, dice, ¿saben qué? Dice, mire, 1 Corintios 9, 16 al 17, dice, pues si yo anuncio el evangelio, pues tranquilo, no pasa nada, no tengo por qué gloriarme, yo no soy un héroe por hacerlo. A veces queremos ser vistos de esa manera, pero dice Pablo, yo no soy un héroe por predicar el evangelio, porque al contrario, me es impuesta, ¿qué dice, hermanos? Siento una gran necesidad de hacerlo. Siento una gran, hermano, que Dios trajera ese tipo de convicción a nosotros, de que aunque no nos den un micrófono y un púlpito, pero sintamos una gran necesidad de predicar el evangelio de Cristo. Que no sea una obligación, que no sea un compromiso por obligación, hermanos amados, sino que sea esa gran necesidad de predicar el evangelio, dice Pablo. Y ¿qué dice después, hermanos? Y ay de mí, ay de mí, ay de mí, si no predicar el evangelio. Pablo decía, pobrecito de mí, qué mal me va a ir, qué mal estoy si yo no anuncio el evangelio del Señor Jesucristo. Si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice Pablo, hermanos? Recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, de todas formas, el mandato se me ha dado de parte del Señor. Ve y anuncia el evangelio. Ve y comparte la palabra del Señor. ¿Por qué el Señor nos dio ese mandato, hermanos amados? Porque es la única manera, oiga bien, yo sé que somos predicadores del amor de Dios, pero para ser honestos, a raíz de ser justos, no solo hay amor de Dios, también hay juicio de Dios. También viene un día de juicio. Entonces, hermanos, la única forma de evitar el justo juicio de Dios es creyendo y confiando en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. No hay otra forma. Miren lo que dice ahí, hermanos, en Romanos 1:17, dice la palabra del Señor, porque en el Evangelio, es en el Evangelio donde la justicia de Dios se revela por confiar en Él, por fe y para fe. Como está escrito, ¿qué dice, hermanos? El justo por creer en el Señor, por eso va a vivir. El justo por su fe vivirá. Yo quiero decirle esta mañana, hermanos, que Dios está enojado con la humanidad. Que Dios está enojado con esta sociedad. Aunque la ama tanto, aunque somos el objeto de su amor. Yo quiero preguntarle algo esta mañana. ¿Cuántos de ustedes son padres acá? Levanten su mano. Intrínsecamente quisiera preguntarle, hermano, ¿por qué decidió ser padre usted? ¿Cuál era su gana? Perdón que lo diga de esta manera. O sea, ¿cuál era su gana de ser papá o mamá?
¿Cuál era su gana de ser papá o mamá? Pues yo en lo personal, hermanos, yo creo que yo quise ser papá porque yo quería disfrutar del fruto de mis entrañas. Yo quería disfrutar esos bebés a quienes amar. Ahora yo le pregunto, ¿cuál cree que fue la voluntad del Padre? Crearnos a nosotros. Lo mismo que usted quería con sus hijos. Aquí hay papás, aquí hay hermanos que por más que quieren no pueden tener bebés y los anhelan, porque quieren disfrutarlos. Lo único que el Padre quería era disfrutarnos a nosotros como sus criaturas, como sus hijos. Pero ¿cómo le hemos pagado, hermanos amados? ¿Cómo le hemos pagado a Dios el anhelo y el propósito que Él tenía? Fíjese que ahí en Romanos 1:18, hermanos, dice la Biblia a través del apóstol San Pablo, dice la palabra del Señor, porque la ira de Dios, el enojo de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque Dios está enojado, hermano, con una sociedad irreverente, pecadora, que se opone a la verdad del Señor. Y dice Dios, hermanos, de manera que no hay excusas para esta sociedad. Dice el versículo 19 y 20, ¿qué dice, hermanos? ¿Por qué no tienen excusa? ¿Saben por qué? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, ¿qué dice el Señor? No tienen excusas. Y ese es el problema, que la humanidad, cuando se presente delante de Dios, no va a tener excusas válidas para decir, es que yo no entendí esta parte. Y Dios le va a decir, ¿qué parte no entendiste? Mira la creación, yo te di toda la creación para que la observaras, para que la vieras. Y dice el Señor, de manera que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles por medio de su creación, siendo entendida por medio de lo que Él ha hecho, de modo que no tienen excusas. Pero dice, ¿qué dice el 21, hermanos amados? ¿Qué dice el 21? Pero el ser humano, habiendo conocido a Dios, ¿qué hizo, hermano? No le glorificaron como a Dios, ni le fueron agradecidos al Señor, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, ¿qué dice, hermanos? Se entenebreció. Lo que Pablo está diciendo aquí es, miren, ¿saben por qué deben anunciar el Evangelio? Porque la gente que está allá afuera, su mente le ha hecho creer argumentos vacíos, tontos, y su corazón no logra entender y están en oscuridad. Su mente se ha llenado de argumentos vacíos, huecos, no comprenden la realidad de la vida. Su mente se ha oscurecido. Ellos creen que son inteligentes, pero todo lo que hacen es una locura. Si usted mira allá afuera, hermanos amados, la gente cree que está haciendo cosas cuerdas, pero lo que está haciendo son locuras. Locuras. Veía una noticia, hermanos, de una ciudad fronteriza entre Tijuana y San Diego. No sé exactamente cómo se llamaba ese pueblo. Le llaman el pueblo zombie porque todos los jóvenes allí, hermanos, andan como zombies, drogados con fentanilo. El fentanilo es una droga tan barata que vale 80 centavos la pastilla, pero allá la venden en $10. Y esos muchachos pasan drogados día y noche. Y yo en algún momento estuve en un parque en San Francisco, California, y me impactó tanto ver tantos jóvenes, hermanos amados, temblorosos, algunos agonizando en su último momento, muriendo como nada. Y no le estoy hablando de latinos, le estoy hablando de los que le decimos los gringuitos también, muriendo. La gente hace cosas tontas, cosas locuras para autodañarse. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, ¿qué dice, hermanos? Se hicieron necios.
O sea, creyendo que son inteligentes, pero todo lo que hacen es una locura. ¿Sabe usted que los gobiernos ahora están aprobando el aborto aún de 6, 8 hasta 9 meses, la interrupción del embarazo? O sea, ¿qué están haciendo? Matando bebés en su propio vientre, a sabiendas que después van a tener que pasar tomando antidepresivos. Pero la gente está haciendo cosas, hermanos amados, locas. Porque los hombres, hermanos, han cambiado lo que es valioso y eterno por lo que es barato y mortal y temporal y pasajero. Dice Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Qué dice, hermanos? Por eso Dios está enojado con esta sociedad, porque el ser humano ha cambiado la gloria del Dios eterno e incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y por eso, hermano, aquí viene el punto. Mire lo que dice el versículo 24. ¿Qué dice el 24, hermanos? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Cuando la palabra de Dios dice aquí, hermano, que Dios los entregó a la inmundicia, ponga atención. No es que Dios les dijo vayan y háganlo. Lo que está diciendo acá es que Dios se rindió. Dios se cansó. Dios dijo, humanidad, eso es lo que quieren hacer. Yo he tratado de detenerlos con amor. He tratado de retenerlos con mis cuerdas de amor. Pero eso es lo que ustedes quieren hacer. Yo me rindo, dice el Señor. Hagan lo que ustedes quieran. Hagan lo que ustedes deseen. Dice Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cuánto más con los de caballo? ¿Cuánto más, hermano? Hoy la gente va en un desenfreno, ya no va a pie. Si los que íbamos a pie cansamos a Dios, ¿cuánto más los de a caballo? Dios dice, ¿cómo los voy a alcanzar en su desenfreno? Eso es lo que ustedes han decidido hacer. Entonces dice Dios, por lo cual también, ¿qué dice, hermanos? Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Él se ha rendido a su necedad y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. O sea, hacer con sus cuerpos cosas que no le agradan al Señor, cosas detestables delante del Señor, porque los hombres cambiaron lo real por lo falso, cambiaron lo eterno por lo temporal y cambiaron lo verdadero por lo ficticio. Dice el versículo 25, ya que cambiaron, ¿qué dice, hermanos? Ya que cambiaron la verdad de Dios por una mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y por esta razón, oiga bien, y por esta razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. No es que después culpamos a Dios del dolor de la humanidad, después culpamos a Dios del sufrimiento de la humanidad, pero es que Dios dice, miren, ¿y por qué me culpan a mí? Si es que ustedes han tomado sus malos deseos, sus malas decisiones, al final ustedes le dicen a la humanidad, ustedes han hecho, yo ya no he podido hacer nada con ustedes. Entonces dice, hermano, en el versículo 24, ¿qué dice, hermano? Perdón, el 26, ¿qué dice? Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres, ¿qué dice, hermano? Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dios ha dejado, hermanos, que la gente al final haga todo lo malo que quiere. Por ejemplo, dice, entre ellos hay mujeres que ya no quieren relaciones normales, naturales con los hombres, sino que ahora quieren relaciones normales con las mujeres. Y hermano amado, y oiga bien, porque los hombres, dice, cambiaron lo natural por lo que va contra naturaleza. Vendrá día, hermanos, cuando los varones seremos anormales. ¿Estamos aquí? Y los normales serán
De igual las mujeres, las mujeres femeninas serán anormales y las mujeres masculinas, entre comillas, ellas serán las normales en esta sociedad. Porque el hombre cambia, hermanos, lo eterno por lo temporal, lo ficticio, lo real por lo ficticio y lo natural por lo que es contra naturaleza. Entonces, por esa razón, hermanos amados, nosotros debemos de anunciar el Evangelio de Cristo, porque como no han querido reconocer ni darle crédito a Dios, pues no han querido confiar en el Señor. De hecho, hay algunos que lo han rechazado, otros se han opuesto a su verdad, otros altivamente, hermanos, lo han negado su existencia, otros han querido degradarlo, desvanecerlo, desaparecerlo. La raza humana, hermanos, opuesta a aquel que los creó un día. Entonces dice Dios, como no han querido reconocer ni dar crédito a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil les lleva a hacer cosas, hermanos, que les hacen daño a ellos mismos y los lleva a su propia muerte. Dice Romanos 1, 28 al 32. Ayúdeme a leer, hermano. ¿Qué dice? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quisieron darle crédito a Dios. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Dios se rindió y los dejó a sus anchas, a su mente reprobada, para que hicieran cosas que no les convienen ni a ellos mismos. Los jóvenes se drogan y saben que se están autodañando. Saben que el tiempo que tienen es corto. Los jóvenes se alcoholizan contra su propia salud física. La gente se autodaña, hermanos amados. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que se hacen daño a ellos mismos, estando atestados de ¿qué dice, hermanos amados? Mire todo lo que Dios todo lo que la raza humana ha hecho porque no quiso obedecer a Dios, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, duros, hermano amado, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, que dice, hermanos, son dignos de muerte. Si yo fuera Juan el Bautista, diría: el hacha está puesta en esta sociedad. El juicio está decretado y la ira de Dios vendrá inminentemente sobre esta sociedad. Y por eso es que nosotros, hermanos, debemos de anunciar el Evangelio. Por eso es que la iglesia existe, hermanos, y a veces también, por eso es que ofrendamos, por eso es que diezmamos, porque se necesita a veces, hermanos, anunciar el Evangelio, pagar un medio de comunicación, estar en la radio, estar en la televisión, que es carísimo, salir, producir un volante, un afiche, mantener tal vez un templo, hermanos, porque necesitamos seguir anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo, porque la gente está bajo juicio. La gente está bajo juicio. La gente, hermanos amados, dice la Biblia que no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Y ya para ir terminando esta mañana, hermanos amados, tenemos que anunciar el Evangelio, porque la raza humana está atesorando ira, tribulación y angustia para el día de la ira de Dios.
La raza humana se ha desenfrenado tanto, hermanos. Han perdido el afecto natural hacia nadie, hacia nadie. Nos impactaba la noticia de un niño de 6 años en una escuela de Estados Unidos que le disparó a su maestra. No sé cuántos leyeron esa noticia. Sin afecto natural. ¿Qué más vamos a esperar, hermanos amados? Más que lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 2 al 10. ¿Qué dice Romanos 2, 2 al 10? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas no es que a Dios le dé la gana, sino este es en base a sus propios hechos. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué hace el ser humano, hermanos? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Y qué más dice, hermano? Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué más viene sobre la humanidad que no obedece a Dios, hermano? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hay dos lados, como dice el himno, dos lados hay: la vida eterna o el lago infernal, ira, tribulación y angustia. La realidad, hermanos, es que mientras nosotros estamos aquí en un ambiente bonito, tranquilo, paz, adoramos, cantamos, tenemos un templo, tenemos una silla. Hoy esta mañana, allá afuera hay muchos jóvenes que ni siquiera llegaron a casa anoche porque están drogados. Allá afuera hay señoritas, jovencitas que amanecieron golpeadas por un novio o una pareja abusadora. Mientras nosotros estamos aquí sentados en esta iglesia, hermanos, hay tanta gente allá afuera. Y yo no es que quiera hacer uso, hermanos, de sus emociones para conmoverlo. Al final ese es el Espíritu Santo el que obra en su vida. Pero mientras no demos las buenas nuevas del Evangelio, lo que vamos a leer son malas nuevas, como algunas que leemos por ahí. Por ejemplo, capturan a 2 hermanos menores de edad por asesinar a su mamá en la colonia Escalón. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Porque su mamá no les daba dinero. No estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de aquí, de El Salvador. ¿Cuántos vieron la noticia de una madre que mató a su niña hace como una semana, de 9 años? Mientras no demos buenas nuevas, vamos a tener malas nuevas, malas noticias. Odontólogo asesina a su esposa y luego también él se quita la vida en Mexicanos. Usted sabe que yo no soy predicador de malas noticias, pero créamelo, hermano amado, que no podemos esconder la cabeza a esta realidad. Porque a veces nos acomodamos tanto en una religión, en una congregación. Y es tan fácil para nosotros venir solo un día y sentarnos y escuchar la palabra. Pero no podemos callarnos, hermanos.
Porque mientras usted está aquí, algún familiar suyo está sufriendo por no tener a Cristo en su corazón. Mientras usted y yo estamos aquí hoy, esta mañana, alguien estará llorando, una joven estará llorando, destrozada, rechazada, quizás su hija. Así que, hermanos, estas noticias estarán allí siempre. Y a veces somos tan impotentes. Yo una noche de estas lloraba, hermanos, lloraba. Hasta la medianoche. Me deshacía en lágrimas. Decir, Señor, me siento impotente. Ese dolor no se paga con dinero, hermano. Con todo el dinero del mundo no se paga. La única manera de sacar ese dolor es abriendo nuestros brazos y amando, abrazando. Quizás no podamos quitar todo el dolor de la humanidad. ¿Cuántos creen que podemos hacer algo, aunque sea un poquito? Con una persona que abraces hoy este día y le diga: Dios te ama, Dios te ama. Con un minuto que te tomes de tu tiempo para decirle a alguien: Dios te ama, Dios no te ha abandonado. Es todo, hermano. Es todo. No te pido más. No estoy pidiendo que se deje dar una cinchaseada, una leñaseada. Lo único que estamos pidiendo al Señor es: dile a la gente que yo tengo buenas noticias para ellos. Que allá afuera solo van a escuchar malas noticias, pero díganles que hay una buena noticia, que Dios les ama. Póngase de pie, por favor, esta mañana, hermano. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.